Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a Centro de Capacitación y Innovación Global. Eh, Mi nombre es Raúl Aime, soy ingeniero agrónomo y hoy día vamos a desarrollar el curso de riego tecnificado por goteo y aspersión. Y por lo tanto, antes de iniciar, por favor, me confirman si logran escucharme el audio, ¿ya? Y de la misma manera, si logran visualizar el PPT. Hola Edgar, ¿me logra escuchar? Edgar, ¿me confirma, por favor? Licenciada Ana, ¿me logra escuchar? ¿Me confirma? Bien, muchas gracias. Bien, entonces, de esta manera vamos a iniciar con el curso ya mencionado, riego tecnificado por goteo y aspersión. Bien, entonces, sin más preámbulos, iniciemos con el curso, empezando por la introducción. Como ya sabemos, pues, eh, bueno, tenemos tanto lo que es el riego por goteo como riego por aspersión no es una tecnología, que es un riego tecnificado, ¿no? Y es una tecnología ya avanzada, lo cual permite el suministro eficiente de agua a los cultivos. De esta manera, optimizando su uso y mejorando la productividad agrícola, ¿no? A diferencia de los métodos tradicionales de riego que suelen implicar el riego por gravedad, como el riego por surcos o inundación. Y el riego tecnificado pues utiliza sistemas controlados y automatizados que aplican agua de manera precisa en la cantidad adecuada en el momento oportuno. Ya entonces ahí tenemos la parte introductoria de riego tecnificado, ¿cierto? Entonces cuando decimos ¿qué es un riego? O cuando alguien nos pregunta ¿qué es un riego tecnificado? Nosotros responderemos que es una tecnología avanzada para el suministro de agua eficiente para los cultivos. Eso sería riego tecnificado en pocas palabras. Y ahora veamos sus definiciones de cada uno de los métodos que se puede aplicar, ¿cierto? Entonces, primero tenemos riego por goteo. El riego por goteo es una técnica, igualmente, o sea, ya no es una, claro, obviamente es una tecnología, pero ya cuando hablamos de riego, ¿no? Eh, ya vamos a hablar de técnica como un método. Entonces, vamos a decir que el riego por goteo es una técnica de riego tecnificado, ¿no es cierto? Y se caracteriza por la aplicación de agua directamente en la zona radicular de las plantas. Y esto a través de un sistema de emisores o goteros, ¿no? Que liberan pequeñas cantidades de agua de forma lenta y constante. Y este método pues se destaca por su alta eficiencia en el uso del agua y su capacidad para optimizar el crecimiento de las plantas, ¿no? Ya que va a proporcionar el riego necesario. Así es, ya va a proporcionar el riego necesario con mínimo o mínima pérdida de agua, definitivamente. Así es, ¿ya? Eso es el riego por goteo, ¿ok? Y ahora veamos eh, eh, otro, o cuáles son las ventajas del riego por goteo, ¿ya? Entonces ahí tenemos igualmente las ventajas del riego por goteo. Pues vamos a tener eficiencia en el uso del agua. ¿Por qué? Porque se va a reducir la pérdida de agua por evaporación, por escorrentía y por percolación, ¿no? Lo que hace que el riego por goteo ¿no? Sea uno de los métodos más eficientes, a diferencia incluso de lo que es por aspersión, ¿ya? Así es más eficiente. Y otro es que mejora en el rendimiento del cultivo, ¿no? Así es. Vamos a tener ¿no? la mejora en el rendimiento del cultivo. ¿Por qué? Porque se va a proporcionar agua de manera precisa. Las plantas no reciben la cantidad necesaria para su óptimo crecimiento, lo que puede aumentar.
la productividad. Y por otro lado, también vamos a tener reducción en el crecimiento de malas hierbas, porque vamos a regar únicamente la zona radicular. Entonces, limita ya el crecimiento de malas hierbas entre las plantas. Y bueno, y otra de las ventajas es la flexibilidad en la aplicación de fertilizantes. Entonces, el riego por goteo, ¿no es cierto? Nos permite la fertirrigación, es decir, la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego, lo que asegura una distribución uniforme de nutrientes. Y otra de las ventajas del riego por goteo es la adaptabilidad a diferentes terrenos y cultivos, pues el riego por goteo es ideal para terrenos irregulares y puede ser adaptado a una amplia variedad de cultivos, desde hortalizas hasta frutales, definitivamente. ¿Ya? Entonces, todo aquello eh, se debe de tener en cuenta, ¿no? O hay que tenerlo en cuenta para la electividad de la técnica de riego que tenemos que aplicar, si es riego por goteo o riego por aspersión. Y bueno, es importante también conocer las desventajas y consideraciones eh, de lo que es el riego por goteo, ¿ya? Así es. Entonces tenemos primero el costo inicial, ¿ya? El costo inicial. Entonces, la instalación de un sistema de riego por goteo, ¿no es cierto? Puede ser costosa por defecto, ¿no? Aunque los ahorros en agua y la mejora en el rendimiento suelen compensar, ¿no? El gasto que vamos a, ¿no? Invertir en el costo o inicial, ¿no? De la instalación de esta técnica. Y por otro lado, también viene a ser el mantenimiento, que es, digamos, es esencial realizar el mantenimiento y tiene que ser de forma regular. ¿Para qué? Para evitar la obstrucción de los goteros, ¿no? Lo cual puede afectar la uniformidad del riego. Por esa misma razón, tenemos que ver bastante el tema de mantenimiento. ¿Ya? Y lo otro es también determinar o contar con una calidad de agua buena. ¿Ya? ¿No? Se requiere agua de buena calidad. Esto para evitar la acumulación de sales y otros minerales que pueden obstruir en los emisores. ¿Ya? O sea, cuando hay no, hay obstrucciones o también podemos causar o ocasionar lo que es la corrosión. Por esa misma razón, eh, se tiene que contar ya con agua de buena calidad. Achis. Entonces son las ventajas, digo, las desventajas y consideraciones que tenemos con la técnica riego por goteo. Bueno, y también es importante conocer las aplicaciones comunes que se hacen, ¿no? Con esta técnica. Bueno, se puede instalar en cultivos hortícolas, ¿no? Especialmente útil para cultivos como tomates, pimientos, fresas y lechugas, ¿no? Donde la presión en el riego es fundamental. Y después también tenemos frutales y viñedos, ¿ya? Igualmente es aplicado, es instalado este riego tecnificado, lo cual permite un control preciso de riego, favoreciendo la calidad de la fruta. Y también se ha utilizado en invernaderos, ¿no? Debido a su eficiencia y capacidad de ser automatizado, el riego por goteo es común en la agricultura protegida, ¿ya? Así es. Y aquí es importantísimo conocer cuáles son los componentes del sistema de riego por goteo. Primeramente tenemos lo que es el fuente de agua, o sea, como un componente. ¿Ya? Entonces, todo aquello nosotros tenemos que conocer antes ¿no? de hablar del diseño, entre otros. Por lo tanto, ¿no? Como primer componente tenemos fuente de agua. Puede ser pozo, puede ser estanque o sistema de suministro. Ya entonces la fuente de agua es el origen ¿no? Desde donde se va a extraer el agua para el riego. Y puede ser un pozo, un estanque, un río o una conexión a una red de agua municipal. Así es. Y otro de los componentes es bomba de agua, ¿no? El motor. Entonces, la bomba pues es responsable de generar
la presión necesaria para que el agua circule a través del sistema de riego, especialmente ya en sistemas donde la gravedad no es suficiente para mover el agua, ya definitivamente. Entonces ahí tenemos eh, el segundo componente del sistema de riego por goteo. Y también hablemos de lo que es el otro componente, lo cual es la unidad de riego de filtración, ya unidad de filtración. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los filtros? O sea, primero, para hablar de filtración, tenemos que saber qué son los filtros. Entonces, tenemos, ¿no? La función de los filtros o los filtros, ¿no? Son esenciales para evitar la obstrucción de los emisores por partículas, ¿ya? Especialmente de partículas sólidas. Ya podemos tener partículas, no sé, de minerales, entre otras, pero mayormente hablemos de partículas sólidas presentes en el agua. Bueno, y tenemos los tipos comunes de filtros que incluyen como filtro de arena, filtro de malla o disco, ¿ya? Entonces, incluso en la fotografía tenemos como una muestra ahí de lo que es filtro de arena, que es esta, ¿no? Son como tipo, digamos, como balones ¿no? Balón de gas, pero en realidad que son más grandes. Y entonces, estos balones o filtros de arena, mayormente, o sea, su nombre mismo dice, se va a utilizar arena, mientras que filtro de malla o disco trae pues trae malla. Entonces igualmente aquí tenemos el filtro de malla. Y entonces, no, lo que es filtro de arena es utilizado mayormente para eliminar partículas grandes, mientras que el filtro de malla o disco ya capta partículas más pequeñas que pueden causar obstrucciones en los goteros. Así es, entonces ahí tenemos los dos tipos de filtros. Bueno, en fin, ambas, tanto filtro de arena como filtro de malla, ¿no? Eh, es utilizado para mantener el sistema libre de impurezas, ¿no? De esta manera garantizar un función o un funcionamiento eficiente de los filtros, definitivamente. ¿Ya? O sea, no solamente de los filtros, sino también de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema de riego por goteo. Eso es. Y ahora, otro de los componentes de riego por goteo también están las válvulas de control. Y aquí tenemos las válvulas de control. Por lo tanto, las válvulas o la válvula no es uno solo, sino tenemos también tipos de válvulas. Vamos a tener válvulas de cierre que mayormente va a estar ¿no? en el pozo, ¿no? Mayormente ¿no? En cabezal. ¿Ya? Ahí está válvulas de control. O también en lotes, ¿no? Cuando instalamos o diseñamos nuestro riego por lotes, vamos allá a tener puntos. Entonces, ahí es donde también va válvulas de cierre. ¿Para qué? Para de repente cortar el sistema de riego y solamente localizar a un punto determinado. Para eso nos sirven las válvulas, ¿ya? Obviamente es para abrir o cerrar el flujo de agua en diferentes zonas del sistema. Y luego también tenemos válvulas, ¿no? Reguladoras de presión. Igual aquí tenemos las válvulas reguladoras de presión. ¿Ya? Entonces, estas válvulas van a asegurar que el agua se distribuya a la presión adecuada, protegiendo el sistema de sobrepresión y garantizando un riego uniforme. ¿Qué pasaría si hay sobrepresión? ¿No? De repente, si hay sobrepresión, lo que vamos a tener es problemas con los goteros. Ya podemos ocasionar daños, se puede romper las cintas, entre otros. Entonces, para eso nos sirven las válvulas. Entonces, con esta válvula de presión, ¿ya? O válvulas reguladoras de presión, podemos regular la presión del agua. Para eso nos sirve. Ahí está, ¿ya? Y también tenemos ahí en la imagen. Y luego también tenemos las válvulas de purga. Y estas válvulas de purga nos sirven para liberar, ¿no? el aire atrapado en las tuberías, que evitan problemas de funcionamiento. Entonces, esto también se utiliza, ¿no? bastante también para, o sea, cuando vamos a hacer mantenimiento, ¿no? Para, o sea, para purgar, como también para liberar el aire que se tiene, ¿no? en el sistema. Para eso nos sirve. Entonces ahí tenemos las válvulas
de control que tiene, ¿no? Sistema de riego por goteo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las funciones y que son importantísimos, ¿no? Esto no es mentira, ya son importantísimos. Bueno, otro de los componentes del sistema de riego por goteo también están las tuberías principales y secundarias, ¿ya? Entonces, aquí igualmente tenemos una, un croquis para guiarnos, ¿no? Entonces, vamos a tener la tubería principal, ¿no? Que transporta el agua desde la fuente de la bomba a las diferentes áreas del cultivo, ¿ya? Definitivamente. Y lo otro son las tuberías secundarias o laterales, ¿no? Que distribuyen el agua desde la tubería principal hasta las líneas de riego cercanas a las plantas. Ya están las tuberías principales o laterales. Y luego ya tendríamos, ¿no? Las cintas de riego o tubería de goteo. Entonces ya son también las tuberías perforadas que llevan el agua directamente a la zona radicular de las plantas y están equipadas, ¿no? Por gotero integrados o emisores o ¿no? Intervalos regulares. Bien, entonces cuando hablamos de cintas, por ejemplo, de cintas de riego, tuberías de goteo, generalmente son hechas de polietileno, o sea, se conoce como cinta también. ¿Ya? Entonces son hechas de polietileno, son flexibles, resistentes a la ¿no? intemperie. Así es. Entonces ahí tenemos, bueno, las tuberías. Y aquí en nuestro croquis podemos ver que tenemos casi una guía para poder diseñar. Ahí tenemos cabezal de riego y después tenemos las tuberías principales, las tuberías secundarias, las terciarias, ¿ya? Y después tenemos recién lo que decíamos, ¿no? Lateral de riego, o también se conoce como prácticamente como cintas de riego o tubería de goteo. ¿Ya? Eso es. Entonces ahí tenemos, eh, ¿no es cierto? A ver qué pasó. Hemos saltado ya el croquis como ejemplo, ¿no? Incluso aquí también hemos visto las válvulas de control, ¿dónde van a ir? ¿No? En la parte de lo que son los lotes, ¿no? Lo que es subunidad de riego o en las unidades de riego, en esa parte donde que va a ir. Ahí entonces control. Y cuando hablamos de control, obviamente vamos a hablar de las válvulas. Entonces ahí tenemos mira, si nos fijamos, tenemos unidad de riego, 4 unidades de riego. En cada unidad va control, ¿no? Controles. ¿Cuáles son esos controles? Lo que hemos visto aquí, las válvulas de cierre, las válvulas reguladoras de presión y las válvulas de purga. Así es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Bueno, y otro de los componentes del sistema de riego también están los goteros o emisores. O sea, se conoce como goteros o también por ahí se conoce como emisores. Y pues los goteros liberan el agua gota a gota, directamente en la raíz de la planta. Y puede ser, ¿no? De caudal fijo, también puede ser de caudal ajustable. O sea, el caudal, el volumen de agua que, ¿no? Que prácticamente gasta o se consume. Entonces, ¿no? Por ejemplo, lo que es gotero de caudal fijo, ya entregan una cantidad constante de agua, o sea, es fijo, constante. Ya, eso es el caudal fijo. O sea, ahí no puedes ajustar nada. Mientras que el caudal ajustable nos va a permitir regular la cantidad de agua ¿no? que se suministra a cada planta, ¿no? Entonces, esas son las diferencias de los goteros que tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a tener goteros de caudal fijo y goteros de caudal ajustable. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos, o sea, eso es por función, o sea que son de caudal fijo y caudal ajustable. Ahora, cuando hablamos ya de tipos, vamos a tener goteros autocompensantes y también vamos a tener goteros no compensantes. ¿Y qué son los goteros autocompensantes? Pues los goteros autocompensantes mantienen un caudal constante, ¿ya? O sea, así como hablábamos de caudal fijo. Ya es el caudal autocompensante, ya mantiene ya caudal constante, incluso con variaciones de presión, o sea, no vamos a tener problemas por más que haya variación de presión. ¿Sabes dónde es lo que vamos a tener problemas cuando hay sobrepresión? Ya con la cinta, ¿no? Ya que son cintas flexibles, ahí ya se puede romper, entre otras.
pero no vamos a tener problemas con goteros autocompensantes. O sea, se va a mantener el caudal constante. Ya, mientras que los goteros no compensantes, ya los goteros no compensantes ya varían el caudal dependiendo de la presión. Entonces, si hablamos de por función, ahí está del caudal ajustable. Esos son goteros no compensantes. Así es. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí con los goteros o emisores. Y también tenemos los manómetros. ¿Y para qué sirven los manómetros? Ya, pues los manómetros nos sirve para medir la presión del agua en diferentes partes del sistema, ¿no? Y esto para asegurarse de que estén dentro del rango óptimo de operación, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? También tenemos a los fertilizantes, ya que es otro de los componentes, o también llamado como inyección o fertirrigación. En realidad que son inyectores de fertilizante, que es otro de los componentes del sistema de riego por goteo. Entonces, la área de inyector o simplemente inyector nos permite la mezcla de fertilizantes solubles con el agua de riego, ¿ya? Facilitando la distribución de nutrientes directamente en la zona radicular junto con el riego. Así es, ¿ya? Muy bien. Y otro de los componentes que también tendríamos, bueno, ahí está la zona de fertirrigación, ¿ya? Ahí tenemos el inyector, ¿ya? Y también vamos a contar con unidades de control y automatización en riego por goteo. Entonces, para ello tenemos que trabajar, ¿no? Con programadores de riego, ¿no? Como diapositivas electrónicos que nos permite programar los tiempos y la duración de riego. Y de esta manera podemos automatizar el proceso y optimizar el uso de agua. Y por otro lado, también cuando hablamos de automatización, también vamos a hablar de sensores de humedad y clima. Y aquí, por ejemplo, tenemos un sensor. Y esto nos sirve para monitorear las condiciones del suelo y el clima, y de esta manera ajustando automáticamente el riego según las necesidades del cultivo. Así es, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Eh, y también tenemos a los accesorios, que también es otro de los componentes del sistema de riego por goteo. ¿Ya? Ahí tenemos en la fotografía los accesorios. Ahí están los codos, conectores, Ts y tapones. ¿Ya? Así es. Entonces, los accesorios no son utilizados para unir, bifurcar o cerrar las tuberías en líneas de riego. Ya también tenemos, aparte de los que ya hemos mencionado, también están las abrazaderas y soportes, ¿no? Las cuales ayudan a asegurar las tuberías y emisores en su lugar, definitivamente. Y luego tendríamos sistema de drenaje que también eh, se tiene que emplear al sistema de riego por goteo. Para ello ahí tenemos drenajes y válvulas de limpieza, oye, mayormente para hacer mantenimiento y hacer limpieza, ¿no? Entonces, este sistema nos permite eliminar el exceso de agua o también para purgar el sistema para mantenimiento, ¿ya? Y de esta manera evitando la acumulación de agua en áreas no deseadas, definitivamente. Ya, entonces, hasta ahí, con el riego ¿no? O con los componentes del sistema de riego por goteo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí pasemos, bueno, hasta ahí, ¿no? O sea, con todo lo que tiene que es, cuáles son las ventajas, desafíos y los componentes que hay que conocer, función de cada uno de los componentes. Si no, o sea, nada, no se puede. Eso es. Y ahora sí pasemos a riego por aspersión. ¿Qué es riego por aspersión? A ver, ¿ya? El riego por aspersión es un método, igualmente es un método de riego tecnificado, ¿no? Que imita la lluvia natural, ¿no? Y va a distribuir agua en forma de gotas finas sobre los cultivos mediante dispositivos llamados aspersores. Y entonces, este sistema es versátil, ¿ya? Y puede utilizar en una amplia variedad de cultivos de tipo de suelo, lo que convierte en una opción popular para agricultores que buscan un riego uniforme y controlado,
¿ya? Así es. Entonces aquí tenemos las ventajas de riego por aspersión. Primero que todo, nos brinda cobertura uniforme, ¿ya? Ya que los aspersores pueden distribuir el agua de manera homogénea sobre grandes áreas, lo que garantiza que todas las plantas reciban una cantidad similar de agua. ¿Qué más nos ofrece riego por aspersión? Versatilidad. ¿Por qué? Porque es adaptable a diferentes cultivos, además es apto para terrenos irregulares. Entonces, el riego por aspersión puede ser utilizado en una amplia gama de cultivos, desde céspedes hasta hortalizas y frutales. ¿Ya? Y por otro lado, funciona bien en terrenos con pendientes o de forma irregular, donde otros métodos de riego podrían ser menos efectivos, definitivamente. ¿Qué más nos brinda? ¿Qué ventaja más nos brinda riego por aspersión? También nos brinda control de la erosión, ya, o sea, una aplicación suave, ¿no? Ya que va a imitar la lluvia natural, entonces el riego por aspersión reduce el riesgo de erosión del suelo en comparación con métodos de riego por inundación. O sea, es más eficiente que otros métodos, pero sí, de hecho, es menos eficiente que riego por goteo, ¿no? En comparación, ¿ya? En comparación con riego por goteo. Y luego tenemos mejora de microclima, como ya que, ¿no? Con riego por aspersión eh, vamos a tener enfriamiento y humidificación. Entonces, durante el riego, ¿no? Las gotas de agua pueden ayudar a enfriar el ambiente y de esta manera aumentar la humedad relativa, ¿no? Entonces, lo que puede ser beneficioso en climas cálidos mayormente. ¿Ya? Donde que la humedad relativa es baja, ¿no? Digamos, inferior a 60%, entonces, lo cual no es adecuado para los cultivos. Sabemos que un promedio de humedad relativa está más o menos 70-75% de humedad relativa, lo cual es óptimo. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, ¿ya? Así es. Y otra ventaja que nos brinda o que nos ofrece riego por goteo es la facilidad de automatización, ya que podemos programar y controlar. Y puede ser, ¿no? Puede ser fácilmente automatizado, así como riego por goteo también, ¿no? Lo cual permite un riego preciso y eficiente que reduce la mano de obra y optimiza el uso de agua, definitivamente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las ventajas que nos ofrece el riego por goteo. Digo, riego por aspersión, que ya hemos hablado de riego por goteo. Es que, bueno, en realidad los beneficios o las ventajas que nos ofrece son casi lo mismo. La diferencia es por la eficiencia, ¿no? O sea, igual, tenemos, por ejemplo, la versatilidad, control de erosión, todo aquello en riego por goteo. Pero si hacemos una comparación, riego por goteo va a ser más eficiente. Y también hay que conocer las desventajas de riego por aspersión. Aquí tenemos las desventajas. Primero que todo, pérdida de agua por evaporación. ¿Ya? Entonces, ¿no? En climas cálidos, y ventosos, pues una parte significativa del agua rociada por los aspersores puede evaporarse antes de llegar al suelo y disminuyendo la eficiencia del riego. Ya ahí está la primera desventaja de riego por aspersión. Otra desventaja es el costo inicial. Ya, entonces, pues la instalación del sistema de riego por aspersión puede requerir una inversión inicial considerable en bombas, tuberías y aspersores, definitivamente. Así es. ¿Qué más? También riesgo de enfermedades fúngicas. ¿Por qué? Porque se va a mantener humedad en las hojas. Entonces, el riego por aspersión moja las hojas, ¿no? O sea, es en forma de lluvia. Por lo tanto, puede aumentar el riesgo de enfermedades fúngicas, o sea, a base de hongos, patógenos, especialmente en cultivos sensibles a estas enfermedades, ¿no? Fúngicas, definitivamente. ¿Ok? Y bueno, otra desventaja que también tenemos con riego por aspersión es la sensibilidad al viento. ¿Por qué? Porque el viento nos puede desviar el agua. Así es, ¿ya? ¿No? Entonces puede desviar las gotas de agua, lo que resulta una distribución desigual del riego y la necesidad de ajustar el sistema. ¿Ya? Así es. Y otra desventaja del riego por aspersión es en el mantenimiento.
¿Por qué? Porque así como riego por goteo también, ¿no? Se tiene que hacer mantenimiento regular. Ya hay que estar haciendo mantenimiento a los aspersores, a las tuberías, que requieren un mantenimiento regular para evitar obstrucciones. Y de esta manera asegurarnos un funcionamiento eficiente, ¿no? Del sistema del riego. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y ahora veamos aplicaciones comunes en donde que se ha instalado el riego por aspersión. Se puede instalar en cultivos de hortalizas como zanahorias, lechugas y otros cultivos de hortalizas que requieren un riego uniforme. Y también hablemos de céspedes y jardines. Ya, y son ideales para mantener áreas verdes, ya, así es. ¿No? Para céspedes y jardines, también para cultivos extensivos como maíz, trigo, donde se requiere riego en grandes superficies, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora vayamos, ¿no? A conocer a los componentes del sistema de riego por aspersión. Igual, así como en riego por goteo, el primer componente es el fuente de agua. Ya puede ser pozo, río, lago, sistema de suministro. Entonces, la fuente de agua, ¿no? Es donde se extrae para el riego, ¿no? Para el sistema de riego, que puede ser un pozo, un río, un lago, una conexión a una red de agua municipal, así como para eh, riego por goteo. Y también, de la misma manera, tenemos que contar con la bomba, ¿no? La cual va a generar la presión necesaria para que el agua circule a través del sistema de tuberías y llegue a los aspersores. La bomba crucial, especialmente en sistemas donde la gravedad no es suficiente para mover el agua, definitivamente. Igual, también riego por aspersión va a necesitar filtros, aunque no tan críticos como en el riego por goteo. ¿Ya? Pero los filtros son necesarios para evitar las partículas sólidas o impurezas que obstruyan los aspersores. De la misma manera tenemos el filtro de malla, el filtro de arena, ¿ya? Así es, ya sabemos para qué sirven, ¿no? Que cada uno de los filtros. Y también otro de los componentes del sistema de riego por goteo, digo, riego por aspersión, está la tubería, las tuberías principales y secundarias. Ya, entonces tenemos ahí la tubería principal, ya la tubería principal. Bueno, sabemos que la tubería principal transporta el agua desde la bomba o la fuente principal hacia las áreas de cultivo. Así es. Entonces ahí tenemos la tubería principal. Y luego tenemos tuberías secundarias o laterales, ¿no? Que distribuyen el agua desde la tubería principal a las diferentes áreas del campo donde se han colocado los aspersores. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? También tenemos otro de los componentes, son los aspersores. Los aspersores son dispositivos, ¿no? Que distribuyen el agua en forma de aguas digo, en forma de gotas de agua y que son finas, imitando a la lluvia. Puede ser de varios tipos. Ya también ahí tenemos tipos de aspersores, como goteros, ¿no? Que eran autocompensantes, no compensantes, lo mismo. En aspersores tenemos una variedad de aspersores. Entonces, primero tenemos aspersores fijos, ¿ya? Los aspersores fijos, pues, riegan una área específica sin movimiento. Y también tenemos aspersores rotativos. Los aspersores rotativos giran para cubrir un área circular no amplia, proporcionando un riego uniforme. Y también tenemos aspersores de impacto. Los aspersores de impacto es utilizado como un mecanismo de impacto para girar y distribuir el agua, ¿no? De patrones circulares. ¿Ya? Para eso nos sirve aspersores de impacto. ¿Ya? Así es. Ya, ok. Bueno, después tendríamos aspersores emergentes, ¿ya? Los aspersores emergentes no se levantan del suelo cuando están en uso, que se retraen cuando no están en funcionamiento, lo que es útil ¿no? En céspedes y jardines. ¿Por qué? Porque ahí, ¿no? Cuando hay, digamos, instalado riego por aspersión,
¿no es cierto? Y que puede ser aspersor de impacto, rotativo, fijo, o sea, estaría impidiendo las actividades como la poda, entre otras. Por lo tanto, aspersores de emergentes es óptimo para jardines, ¿no? Y parques, donde cae césped, entre otras. Nos va prácticamente a optimizar labores culturales, ¿no? En su manejo ¿no? de los jardines. Eso es. Y también tenemos las válvulas de control. ¿Ya? También tenemos las válvulas de control, eh, ¿no? Válvulas de cierre, ahí tenemos válvulas de cierre, válvulas reguladoras de presión y las válvulas de purga, igual que en riego por goteo. Y también tenemos los manómetros, que también miden la presión del agua en diferentes puntos del sistema, asegurando que esté dentro del rango óptimo para que el riego sea eficiente. ¿Qué más? Sistema de control y automatización. Para eso tenemos que trabajar con programas de riego, así como para riego por goteo, y también con sensores de humedad, ya para monitorear la humedad del suelo y ajustar en función a las condiciones climáticas del suelo. Y de esta manera evitando el riego excesivo. Tendríamos también componente de accesorios. Ahí tenemos codos, Ts, conectores y tapones, ¿ya? Igual que para goteo. Y abrazaderas y soportes que también se utiliza para riego por aspersión, ¿ya? Así es. El sistema de drenaje, ya sistemas de drenaje. También tenemos ahí sistemas de drenaje como un componente que ya hemos visto también en riego por goteo, como las válvulas de drenaje, el sistema de limpieza. El otro es o son tanques de almacenamiento, pero es como opcional. ¿Por qué? Pues en algunos sistemas se utilizan tanques de almacenamiento para asegurar un suministro constante de agua, especialmente en áreas donde la disponibilidad de agua puede ser intermitente. Bueno, pero cuando, digamos, es un pozo o de repente un río, un lago, laguna, qué sé yo, ya no necesariamente se va a necesitar de tanque. Por lo tanto, es opcional, dependiendo en qué condiciones se encuentra el contexto, el volumen de agua que requiere el cultivo, entre otras. Ya todos esos factores ya va a determinar si se instala o no se instala tanque de almacenamiento. Y por otro lado, los fertilizantes, ¿no? Inyectores de fertilizantes como para el riego por goteo. Así es. Bien, entonces antes de hablar del diseño e instalación de estos sistemas, de ambos, tanto riego por goteo y aspersión, la diferencia entre riego por goteo y riego por aspersión es por su eficiencia, ¿no? El riego por goteo es más eficiente, ¿no es cierto? Eso es. Ahora, el otro, la diferencia en los componentes son los aspersores, o sea, aspersores con los goteros. ¿No? En riego por goteo utilizamos emisores o goteros, mientras que en riego por aspersión, aspersores. También la diferencia. Todo lo demás son casi lo mismo, casi igual, ¿ya? Así es. Y luego tenemos, bueno, lo que son las consideraciones de diseño y instalación. Ahí tenemos la evaluación del terreno, lo que es la topografía, igualmente para riego por goteo y riego por aspersión. Por ejemplo, para riego por goteo es ideal, ¿no? Va a ser ideal, riego por goteo va a ser ideal para terrenos con pendientes, ya que permite un riego preciso, evita la erosión del suelo. Sin embargo, en terrenos con mucha inclinación, ¿no es cierto? Es necesario calcular la pérdida de presión para garantizar una distribución uniforme del agua. Ya en riego por aspersión, bueno, la topografía funciona mejor, ¿no? En terrenos planos, ya tienen que ser, o sea, más para optimizar el riego es mejor contar con terrenos planos o con pendientes suaves. Entonces, las pendientes pronunciadas ya pueden causar problemas de uniformidad en la distribución del agua debido a la gravedad. Gracias. ¿Qué más? Eso, o sea, lo primero que tenemos que evaluar es la topografía. Luego también evaluamos el tipo de suelo. ¿Ya? Así es. Entonces, para riego por goteo va a ser adecuado todo tipo de suelos, pero especialmente es útil en suelos arenosos donde la infiltración es rápida. Es importante considerar la capacidad de retención de agua del suelo para determinar el espaciamiento de los emisores. Y también tenemos riego por aspersión.
Entonces, el tipo de suelo, cuando hablamos de riego por aspersión, pues riego por aspersión funciona bien en suelos con una buena capacidad de infiltración. Ya en suelos pesados o arcillosos, que se debe ajustar el caudal de los aspersores para evitar el escurrimiento. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Luego hacemos análisis de la fuente de agua. Entonces tenemos que determinar calidad de agua. Por ejemplo, riego por goteo requiere agua de alta calidad, ¿no? Libre de partículas y minerales que pueden obstruir los emisores. Es esencial instalar entonces sistemas de filtración adecuados. Y luego también tenemos riego por aspersión. Entonces, eh, ¿no? El riego por aspersión, cuando hablamos de calidad de agua, va a ser menos sensible, ¿no? A la calidad de agua que requiere el riego por goteo. Y también, pues, requiere un nivel básico de filtración para evitar que los aspersores se obstruyan. Así es. Luego, la disponibilidad de volumen de agua para ambos tipos de riegos o técnicas de riego. Por ejemplo, riego por goteo necesita una fuente de agua constante y controlada, pero en menor volumen que el riego por aspersión debido a su eficiencia. Mientras que el riego por aspersión requiere mayores volúmenes de agua y presión constante para operar eficientemente. Ya, esas son las diferencias. ¿Ok? Luego tenemos diseño del sistema, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esquema de tuberías. Riego por goteo, por ejemplo, utiliza tuberías principales y secundarias para distribuir el agua a través de líneas laterales equipadas con emisores. Y es crucial calcular las pérdidas de presión para asegurar que no cada planta reciba la cantidad adecuada de agua. Y por otro lado, tenemos riego por aspersión, lo cual consiste en una red de tuberías que alimenta a los aspersores distribuidos uniformemente por el área de cultivo, que se deben considerar las pérdidas de presión y el espaciamiento entre aspersores para garantizar una cobertura uniforme. ¿Ya? Recién una vez que hemos hecho determinaciones, ¿no? De diseño del sistema, de esquema de tuberías, ¿no es cierto? Eh, no, mayormente, a ver, ¿qué está pasando? Eh, lo que es esquemas como riego por goteo y como por aspersión. Luego viene ya selección de emisores o aspersores, ¿no? Si es riego por goteo, obviamente tenemos que seleccionar emisores de acuerdo con el tipo de cultivo, la textura del suelo y el requerimiento hídrico, ¿no? Entonces los emisores pueden ser de caudal constante o ajustable. Mientras que riego por aspersión también va a necesitar de aspersores que depende del tipo del cultivo, la extensión del área y las condiciones climáticas. Entonces, es importante elegir aspersores que proporcionen un tamaño de gota adecuado para minimizar la evaporación y la desviación por el viento. Y luego tenemos la aplicación. ¿Ya? Entonces, en riego por goteo es recomendable dividir el área de cultivo en zonas independientes y cada una con su propio control de riego. Esto para mantener diferentes necesidades hídricas o tipo de cultivo. ¿Ya? Y tenemos riego por aspersión. Pues se pueden crear varias zonas de riego para optimizar el uso de agua y adaptar el riego a diferentes áreas de campo, especialmente en terrenos irregulares o con diferentes tipos de suelo. Así es. Ok, y tenemos otro punto, otra consideración del diseño e instalación, ¿no? Lo que son la determinación de lo que es la nivelación y preparación del suelo. Por ejemplo, riego por goteo. El suelo debe estar bien preparado y nivelado para evitar acumulaciones de agua en zonas no deseadas. Las tuberías emisores deben colocarse con cuidado para evitar daños. En riego por aspersión va a ser importante nivelar el terreno, eh, ¿ya? Y si es necesario, asegurar que los aspersores estén correctamente alineados para cubrir las áreas deseadas sin superposición o falta de cobertura, ¿ya? Y lo otro que hay que tener en cuenta también son las profundidades de las tuberías. Por ejemplo, riego por goteo. En riego por goteo, las tuberías se instalan a una profundidad suficiente, ¿no? Para protegerlas de daños mecánicos y exposición al sol, pero debe estar accesible para mantenimiento. Y lo otro son riego por aspersión, ¿no? Entonces, riego por aspersión, la profundidad de las tuberías suelen
enterrarse, ¿no? Ya, mayormente las tuberías principales, a mayor profundidad para protegerlas, mientras que las tuberías secundarias y los aspersores pueden estar más cerca de la superficie. El otro, una vez que ya hemos hecho la instalación, ¿no? de la de nivelación, una vez que hemos tenido el terreno listo, la profundidad de las tuberías y luego viene pruebas y ajustes, ¿no? En riego por goteo, eh, mm, por ejemplo, ¿no? Después de la instalación, es importante probar el sistema para asegurar que no haya fugas y que los emisores estén funcionando correctamente. Mientras que en riego por aspersión es necesario ajustar los aspersores para asegurar una distribución uniforme del agua y realizar las pruebas para verificar la presión y el caudal en todo el sistema. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Y luego viene lo que es el mantenimiento del sistema. ¿Ya? Mantenimiento del sistema. Entonces, en riego por goteo, por ejemplo, hay que hacer limpieza de emisores, ¿no? Y deben limpiarse regularmente para evitar la obstrucción por sedimentos, minerales o materia orgánica. ¿Ya? Método, ¿no? Hay que lavar con agua de presión. También podemos usar productos químicos como desincrustantes o realizar purgas del sistema. Ya, y para esto, obviamente hay que inspeccionar las tuberías, ¿no? Y la inspección de tuberías nos sirve para verificar si hay fugas, daños o desgaste en las tuberías. Hay que, ¿no? Hay que reparar o reemplazar las tuberías dañadas y asegurar que las conexiones estén bien ajustadas, ¿ya? Y también viene el mantenimiento de filtros. Pues hay que limpiar los filtros periódicamente para evitar la acumulación de las partículas que puedan obstruir el sistema. Ya, entonces, para el mantenimiento de filtros tenemos que desmontar y lavar los filtros, reemplazarlos si están deteriorados. Bien claro, ahí tenemos, ejemplo de los filtros, aquí, ¿no? En la fotografía, se está, ¿no? Desmontando para lavar. Así es. Bien, y por otro lado también tenemos mantenimiento del sistema riego por aspersión. Ahí tenemos, ¿no? La revisión de aspersores. Entonces, tenemos que inspeccionar, ¿no? Los aspersores para asegurarnos que estén funcionando correctamente y que no estén obstruidos. ¿Ya? De la misma manera, tenemos que limpiar los aspersores y ajustar su ángulo de riego y reemplazar los que estén dañados. Luego hacemos la inspección de válvulas y conexiones. ¿Ya? Esto para asegurarnos de que las válvulas operen correctamente y que no haya fugas en las conexiones. ¿Ya? Entonces, tenemos que reparar o reemplazar componentes defectuosos y ajustar las válvulas para mantener una presión adecuada. De la misma manera, tenemos que verificar la presión. ¿Ya? Y regularmente hay que medir la presión del sistema para asegurar que esté dentro del rango óptimo. Así es. Ahí tenemos acciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ajustar la presión si es necesario y verificar que no haya variaciones significativas en diferentes partes del sistema. Así es. ¿Ya? Bueno, entonces es todo lo que de repente tendríamos que saber eh, como un base fundamental de sistemas de riego tecnificado, ¿no? ¿Qué cosas hemos visto? Hemos visto lo que es hemos visto primero, ¿no es cierto? Su definición, la ventaja y también hemos visto las consideraciones, desafíos y desventajas que nos da cada sistema de riego. Y también hemos visto en qué tipo de cultivos puede ser instalado.